Está con nosotros la congresista María Elena Foronda del Frente Amplio. Estamos a la espera de la llegada de la congresista Ana María Choquehuanca, que me dicen que viene de boleto porque ayer ha sido su cumpleaños. Sí. O sea que viene directamente de la celebración de su cumpleaños a los estudios de Exitosa. Bienvenida, congresista Foronda. Muchísimas gracias, Nicolás. Como siempre, un gusto estar aquí conversando contigo. Y bueno, en esta convulsionada crisis política que estamos viviendo ahora, dentro y fuera del Congreso, ¿no? Digo dentro porque hay distintas posiciones en torno al tema del pedido de asilo del señor Alan García, que has venido analizando, me parece, de una manera bastante objetiva con los medios de comunicación de Uruguay, y que ha generado un conjunto de reacciones, no solamente dentro de Uruguay, sino fuera. Nosotros desde la bancada del Frente Amplio, como lo decías en tu comentario en la mañana, tomamos la decisión de una delegación de congresistas ir a conversar con el Frente Amplio. Y el Frente Amplio de Uruguay es una organización política que articula a 12 organizaciones más, ¿es cierto? Y que tiene distintas posiciones y visiones, pero son organizaciones de izquierda, son parte del Foro Sao Paulo, que tuvo una reunión hace poco en La Habana, en Cuba. Y allí ellos se han caracterizado siempre en Uruguay por tener esa vocación democrática de asilo político. Y coincidimos plenamente en que lo que está sucediendo con el señor Alan García no es un perseguido político, no estamos en una dictadura, no se ha violentado los derechos, ni se han suspendido los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo tanto, es un proceso que tiene que ser, él está en calidad de investigado y debería estarse sometiendo a al Poder Judicial para llegar a investigar su nivel de responsabilidad o no en los casos donde hay suficientes evidencias desde nuestra perspectiva para que él sea procesado. Ahora, sin embargo, el solo hecho de que Alan García haya escogido la residencia del embajador de Uruguay y que casi inmediatamente después, porque él ingresa en la noche del día sábado, y el domingo, aunque es muy escueta la declaración, el canciller Nin, ante una pregunta formulada por un periodista del diario El País sobre si le van a dar o no el asilo, él dice que sí. Como nos ha recordado el periodista de Radio Carve de Uruguay, después la Cancillería corrige, ¿no? Pero aparentemente ya estaba concertado. Supongo que el gobierno del Frente Amplio le iba a dar, es decir, sus hermanos uruguayos le iban a dar el asilo político a Alan García. Y esto generaría una crisis política también de relación diplomática entre Perú y el Uruguay, ¿no? Porque significaría sentar un pésimo precedente para que aquellas personas que están en calidad de investigados puedan acogerse a este mecanismo y decir, no, yo soy un perseguido político y por lo tanto me das la posibilidad de asilarme, y queda en la impunidad, que es lo más grave. El Perú necesita, todos los ciudadanos peruanos necesitamos saber los niveles de responsabilidad o no que han tenido aquellos que están siendo investigados por actos de corrupción, Nicolás. Acá no se está investigando, no hay nada personal contra el señor Alan García, se está investigando su responsabilidad que tuvo como mandatario vinculado a actos de corrupción, el famoso caso de Odebrecht, ¿no? Ya está llegando a nuestros estudios, y yo le agradezco mucho el gesto de estar acá a la congresista Ana María Choquehuanca, que viene de celebrar su cumpleaños directamente sin escala, de boleto. La tortita. De boleto, de la fiesta directamente a la ducha, se ha cambiado y ha venido para acá. Feliz cumpleaños atrasado. Muchas gracias, Nicolás. Congresista, y muchas gracias por estar acá. No, nada que agradecer. Nosotros sí tenemos, creo, la obligación de acercarnos siempre al público, y una mejor y buena manera es con Nicolás Lucar y con los medios de comunicación. Eso me gusta. Está grabado. Sí. Para cuando nos peleemos. No podemos discrepar, no creo que nos peleemos contigo. Ya, primer punto, el tema del indulto. Hemos escuchado a la congresista Foronda lo que nos el asilo. ¿Por qué me sale lo del indulto cada vez que quiero hablar del asilo? Me quedo pegado con el tema. Es un lapsus, ¿no? Pero es muy delicado lo que puede pasar. Acabamos de comentar con periodistas de la radio uruguaya lo que podría implicar esto para es decir, el futuro de la investigación anticorrupción en el Perú. Queda descalificada. Queda sin base, sin soporte, porque definitivamente hay procesos
de investigación aquí en el Perú que se están siguiendo, algunos que ya se han iniciado, otros que van en proceso, otros que están tras la búsqueda del que se tiene que investigar, como el caso del expresidente Toledo. Pero todo esto se quedaría sin asidero, porque una prueba que corrobora que aquí hay persecución política es precisamente que un país como Uruguay, un país latinoamericano, que vive nuestra realidad también, a mí me extraña mucho pero lo que está pasando, pero bueno, avale, porque avalaría con esto y le daría sustento al tema de persecución política, ¿no? Claro, el tema es que ahora, o sea, Alan García, que no tiene un pelo de tonto, ha tenido que reflexionar bien sobre el impacto que esto puede tener. Esto es demoledor para la lucha anticorrupción en el Perú. Descalifica completamente el sistema. Pero, Ana María, si te están diciendo que el presidente de la República es un dictador encubierto y que él está detrás de todo el manejo del sistema de justicia, claro, con lo cual el sistema de justicia pierde completamente independencia y legitimidad. No hay imparcialidad en el poder de justicia y todo. Se acabó la investigación Lavajato. Así es. ¿No? Sí. Que mejor Rafael Vela se vaya a su casa porque está perdiendo el tiempo, ¿no es cierto? Cualquiera se va a poder asilar en una embajada o claro, negarse a someterse a la justicia. El señor Graña, no sé dónde está, en España, en Austria, va a decir no hay garantías en el Perú. Esto sienta un precedente, ¿no? Esto definitivamente va a sentar un precedente y va a servir también como una prueba muy contundente para salir de todos los procesos de investigación, quienes están investigados. Ahora, yo me voy también a otra arista de esto, ¿no? ¿Cómo queda la imagen del Perú ante el mundo entero? ¿Cómo queda la imagen del Perú ante quienes solamente escuchan la palabra Perú, la conocen por Machu Picchu y nada más, y no conocen nuestra realidad? Los países en el mundo, hoy estamos en una época globalizada, hoy tenemos mucha tecnología que avanza a través de la información, y esa información va a hacer que sí, hay persecución política en el Perú, por eso le dieron el asilo al expresidente García. Entonces el Perú es un país en el que tú ya no presta las garantías, porque ahí el presidente es el autoritario, es el dictador. Y en cualquier momento, si tú vas de repente inversiones, me voy al tema de inversiones. Inversiones, no inviertas ahí, porque ahí cualquier cosa puede pasar. O sea, no estamos midiendo, y yo lo digo en forma serena, y no ya yo creo que la indignación y las reacciones que hemos podido tener en días pasados ya debe pasar. Aquí hay que hacer ya un análisis mucho más concienzudo. Y este análisis precisamente nos obliga a pensar en las consecuencias de esto, no solo en el plano judicial, no solo en el plano de precedentes de lo que va a pasar con el sistema de justicia, con los investigados, sino también con el tema de inversiones. Es la imagen Perú. Y aquí en el Perú no precisamente hoy tenemos una generación de empleo bastante vasta, hoy precisamente no tenemos a las empresas de manufactura moviéndose con la celeridad que nosotros quisiéramos. Entonces, yo no sé hasta qué punto el señor García pensó en el país, pensó en el bueno, no está más que claro que pensó en él, ¿no? Definitivamente es su derecho, pero también hay derecho de pensar en lo que ocasionamos con nuestras acciones y en las consecuencias que esto trae. Pero lo que a mí me llama la atención de esto es que cuando alguien se asila y lo que está sustentando para que se le dé el asilo político es que está siendo perseguido políticamente, ¿cuál es el fundamento del asilo político? En este caso, ¿cuál? Él no es un perseguido político, no se le está persiguiendo por sus ideas, no se le está persiguiendo por su práctica política, no se está persiguiendo al APRA como partido. ¿Cuál es el fundamento para decir que para que Uruguay lo considere a Alan García como un perseguido político y por lo tanto le dé ese refugio en esa categoría? No existe. Lo que está enfrentando el señor Alan García es un proceso judicial como los más de 100 que señala él que señalan los compañeros apristas que está enfrentando y que ha salido bien librado. De 48 procesos. Exactamente, ¿sí? Pero nos guste o no, tenemos un sistema judicial independiente que está haciendo por fin su trabajo. Y todos los peruanos nos merecemos saber la verdad, Nicolás. Uno de los argumentos que él está sacando para justificar su posición es el debate sobre el tema Chávarri. Es decir, el Ministerio Público tiene sus procedimientos para elegir al fiscal de la Nación, que desde el punto de vista formal han sido cumplidos,
y el doctor Chávarri es el fiscal que ha nombrado a la Junta de Fiscales Supremos, que es la que según la ley corresponde. Pero el propio presidente de la República le ha pedido al fiscal de la Nación que dé un paso al costado y hay una campaña porque salga el fiscal de la Nación. Entonces, eso es un argumento que ahora se vuelve en contra del propio gobierno, ¿no? O sea, digamos, si de algún lado te puedes agarrar es de ahí, ¿no? No sé si de algún otro más, ¿no? Pero bueno, el fiscal Chávarri, por lo menos nosotros como Frente Amplio pusimos una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales basadas en las evidencias que dieron los medios de comunicación y también IDL, con argumentos de que él habría adulterado sus notas y habría estado presente, hay evidencias a través de los audios. Y como cualquier otra persona, mucho más si él va a ser fiscal de la Nación, debería ser absolutamente probo y no tener ningún tipo de indicio que pueda, digamos, quitarle legitimidad y legalidad a su representación. Y esto no sucede así desde nuestro punto de vista. Y al contrario, hay una suerte de blindaje, y también lo hemos dicho, no solo del Frente Amplio, sino las distintas fuerzas políticas, para que se toque este tema dentro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Son procedimientos que se dan en el marco de la institucionalidad y que es establecida en el Perú. Pero en esa discusión, Marilena, hay algo que al final termina de perder lógica, ¿no? Porque supuestamente el móvil del enfrentamiento contra Chávarri era que Chávarri iba a encubrir y a proteger desde el Ministerio Público a los fujimoristas y a los apristas. Keiko Fujimori está presa. Y Alan García está denunciando que lo quieren meter preso. Entonces no tiene lógica que el fiscal de la Nación, aprofujimorista, está permitiendo desde esa posición que ocurra lo que está ocurriendo, porque él está permitiendo que esto ocurra. Él tiene la facultad para sacar a José Domingo Pérez. Así es. En este momento. Pero también existe la autonomía de los fiscales de poder proceder, y yo considero de que es un argumento que se cae, o sea, no resiste un análisis político para decir que aquí hay una persecución política. Hay autonomía en los poderes del Estado, el Ejecutivo está haciendo su trabajo, el Legislativo estamos tratando de hacer el nuestro, aunque tenemos una bancada que arrolla cualquier tipo de decisión democrática. Ayer lo hemos visto y yo lo voy a decir públicamente porque sé que tú no lo vas a hacer. Una iniciativa legislativa tan importante como presentaba la congresista Choquehuanca trató de ser desestimada, pero que gracias a Dios... Pero por una mala interpretación. Una mala interpretación en realidad. Pero lamentablemente así se llevan las cosas en el Congreso cuando no se quieren aprobar normas que son importantes en el país y que puedan dar una mayor celeridad, ¿no? Ahora, ¿qué nos hacemos? O sea, pongámonos en la peor de las situaciones, que Alan García sea favorecido con el pedido de asilo, ¿no es cierto? Que se admite el asilo. Cheput ha dicho que me parece loco, ¿sabes? Porque estaba recordando el otro día que hubo un momento en que Cheput y Carlos Brus deshojaban, ¿no? Me voy con Alan, me voy con PPK, me voy con PPK, por las encuestas, ¿no? Por eso se fueron con PPK. Pero bueno, ahora son tremendos voceros de peruanos, son cosas que uno no entiende de la política nacional, pero en fin, Cheput ha dicho que negar el salvoconducto a Alan García generaría una crisis. Pero es una atribución del gobierno peruano negar ese salvoconducto y pedirle al gobierno de Uruguay que corrija su decisión en el caso de que la tomara, ¿no? Claro, y sobre todo que esto, bueno, se rige bajo la Convención de Caracas, es cierto. Hay tratados que nosotros respetamos y hemos respetado siempre. Ellos tienen los canales también para poder ir a La Haya, creo que les corresponde. Pero al margen de ello, yo creo que además el Perú sí estaría en condiciones de pedir un buen sustento para el tema de persecución política. O sea, aun si ellos piden el salvoconducto, les digan, yo te doy el salvoconducto, pero tú me das un fundamento, un sustento real, contundente, acerca de por qué lo tengo que dar. Yo no estoy diciendo, y esa es mi opinión personal, no es, porque ahora soy vocera alterna del partido, pero no, este tema no lo hemos tocado en bancada. Entonces, yo creo que ahí nosotros podríamos hacerlo, pero bueno, esperemos a ver qué hace nuestro presidente y qué decisión puede tomar en ese momento. Yo espero que no lleguemos a ese momento. Ahora los papeles ya han ido, son materia de análisis en este momento en el gobierno de Uruguay. Esperemos que esto tenga, hay presiones muy fuertes en Uruguay para que Uruguay no intervenga en esta situación.
los diplomáticos allá están pero escandalizados con esto y dicen, pero ¿por qué nos han buscado a nosotros? ¿Por qué nos han traído este problema? O sea, claro, ellos se sienten como que vivían dentro de al interno, dentro de una realidad suya, una problemática suya, y de pronto alguien les colocó el problema que no es de ellos y que sin embargo hasta además genera inestabilidad, porque habrán en Uruguay, y hay en Uruguay en este momento, una población que no está de acuerdo, otra que podría estar, partidos políticos que se están enfrentando por este tema. Al interior del propio Frente Amplio de Uruguay están diferentes. Claro, pero lo que yo creo que no hay que perder de vista es que esto ocurre en una circunstancia muy particular. Es decir, se han producido cambios en el Ministerio Público. Uno de los cambios más importantes que ha ocurrido, y que yo sé que esto le resulta antipático a Marilena Foronda, pero es verdad. Es decir, el doctor Chávarri, el día que se instala, lo primero que hace es cambiar el equipo especial de investigación del caso Lava Jato, poner a Rafael Vela junto con fusionar la investigación de lavado de activos y de financiamiento ilegal de campaña con el caso Lava Jato, incorporar en un mismo equipo a Rafael Vela, al doctor Juárez Atoche, a José Domingo Pérez, y eso está empezando a dar resultados. Se desbloqueó la colaboración con Brasil, que estaba detenida, se descubrieron cosas que estaban ocurriendo y no debieron ocurrir, como que, por ejemplo, el señor Cuba quería acogerse a la colaboración y se la hacían larga y al final pretendieron negársela, ¿no es cierto? Empieza a aparecer información absolutamente relevante, ¿no es cierto?, que va a ser determinante, y estamos ya en los días en que la información va a llegar fedatada. En ese momento es que Alan García pide asilo político para dinamitar todo este proceso, porque yo creo que se convierte como en el líder con ese gesto para deslegitimar a nuestro sistema de justicia en un momento decisivo, en que vamos a empezar a saber la verdad y van a tener que desfilar hacia la cárcel todos los que lo merecen, ¿no? A mí no me parece incorrecto las decisiones que han tomado, ni me puede parecer antipático una decisión que lleve a conocer la verdad y a profundizarla. El asunto es cómo, bajo este argumento de asilo político, se puede llegar a la impunidad. Eso es lo que más me preocupa, la viabilidad que nosotros tendríamos como país para que aquellos que van a salir, porque tienen que salir estos procesos de investigación. Yo me acuerdo que aquí tú alguna vez dijiste, no se trata solamente del tema del Odebrecht, se trata también de los otros, de los cuellos blancos, ¿no es cierto? Se trata también del Club de la Construcción. Se trata también de las otras organizaciones que están vinculadas. Están ganando licitaciones. Sí. Y que siguen ahorita o sea, posibilitando en un mes, 3 licitaciones por fortunas han sido ganadas por más de 600 millones de soles. Porque la ley lo permite. Han sido ganados por constructoras involucradas en el Club de la Construcción. Cuando era ministro de Transportes todavía, hoy presidente Vizcarra, nuestro presidente, ya lo había denunciado. Eso tendría que haber inmediatamente intervenido la Fiscalía de Oficio. Inmediatamente abierto una investigación, claro, inmediatamente ver quiénes son responsables, claro, quiénes no, sabiendo que hay una reconstrucción. Si durante años tú has mantenido un sistema de corrupción donde tenías todo articulado a través del Club de la Construcción, o sea, ¿qué garantía tienes de que no está ocurriendo eso? Porque además la licitación no la ganaron ellos, la ganaron otros. Claro. ¿Y qué es lo que hacen? Arrimar con cualquier pretexto al que ganó para ganar ellos con una oferta mayor a la que se había, ¿no es cierto?, establecido que se podía hacer la obra. Entonces, eso va a tener que investigarse, ¿no es cierto? No solamente cómo se permitió que ocurra, sino si ha habido acá otra vez el pago de comisiones ilegales. Pero esto ya ha pasado bastante tiempo y no ocurre nada, entonces esperemos que el fiscal Chávarri pueda pues también tomar nota de esto, porque recordemos que hay presupuestado desde el inicio 26.000 millones para reconstrucción. Pero también es cierto, ¿no?, que al interior de la propia Fiscalía hay contradicciones y hay una crisis que han sido expuestas, y que la Fiscalía en este sentido nosotros pedíamos una reorganización, declarar en emergencia a la Fiscalía para reorganizarla y que estos procesos que, como bien lo dices, han ido a pasos de tortugas y los dejan en impunidad a aquellos, ¿no?, que no están siendo investigados a tiempo, les posibilita hacer los grandes faenones o negocios que tú declaras. Ahora, yo les rogaría que me permitan robarles un poco de su tiempo, ir a la pausa y regresar para hablar de lo que no estamos hablando y deberíamos estar hablando. Va a haber referéndum el 9 de diciembre y vamos a tener que votar sí o no por 4 temas. Y ahí creo que ustedes no están de acuerdo
precisamente en todo, ¿no? Sobre todo en la cuarta votación. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Nosotros, la congresista Ana María Choquehuanca de Peruanos por el Cambio y Marilena Foronda del Frente Amplio. Vamos punto por punto. Referéndum. ¿No es cierto? Ustedes, Ana María, van a votar sí, 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 no. Sí, no. Ese es su, o sea, no, parece cha-cha-cha de la democracia. el cha-cha-cha del referéndum, está bueno. ¿Ah? Y el no es porque porque se pervirtió, según ustedes, en el Congreso, el espíritu de la bicameralidad. Lo que pasa es que la pregunta debió haber sido bien clara y bien directa, para una cosa, para la otra, como está especificado en las demás. Y la verdad es que sí es cierto que el tema de la bicameralidad, bueno, va enlazado a un tema de cuestión de confianza que no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces, creo que ahí también no debimos haber permitido que esto ocurriera, porque el tema de la bicameralidad, como bicameralidad en sí, es algo que el Perú necesita. El filtro que se da en un paso de diputados a senadores es muy importante. Incluso garantiza la calidad de las leyes, democratiza más el espacio de discusión y de debate. Ya, pero igual vas a votar por el no. Pero la bicameralidad no se hará en este referéndum, pero probablemente se vuelva a reconsiderar más adelante. Quizá no en esta gestión, quizás sí, pero en la siguiente yo estoy segura que sí. Yo estoy segura que sí, pero porque bien el Perú hecho, lo dice, necesita. sin submarinos. Directamente, claro, directamente bicameralidad, solo bicameralidad, ¿no? Entonces, ahí yo al menos en ese aspecto lo tengo claro, creo que es necesario. De hecho, nuestra bancada ha presentado desde que vinimos al Congreso varias leyes, incluso ahí nosotros consideramos, en las discusiones que teníamos, por ejemplo, hacíamos un análisis del Parlamento andino y decíamos, pero ¿por qué tenemos que tener un Parlamento andino de 5 funcionarios, de 5 congresistas parlamentarios andinos que viajan a las reuniones de cuando en cuando, pero en realidad no pueden formular leyes, no hay una función específica? Y sin embargo tienen el mismo trato que un congresista, que nosotros estamos en semanas de presentación, haciendo leyes, generando, fiscalizando y en fin. Que ellos quizás a su manera lo podrían hacer, pero tienen limitaciones. Entonces habíamos propuesto que este mismo presupuesto pase a Senado y que sin embargo 5 de todos los diputados electos pudieran asumir ese compromiso. Por ejemplo, ahora vemos muchos congresistas que asumimos el compromiso en Parlaméricas, ocupándonos, por ejemplo, del tema de medio ambiente, de Parlamento abierto, de género, pero no era necesario. Claro, entonces, pero de acuerdo. Todo eso puede ser discusión para adelante, pero ahora estamos enfrentados a una votación que va a ocurrir dentro el 9. El 9 y dentro estamos... de 3 semanas, 2 semanas. 3 semanas. Menos. Sí. Menos. Sí, un poco menos. ¿Y qué va a hacer el Frente Amplio? Bueno, primero nosotros quiero establecer... No al referéndum trucho. A ver. Nosotros decimos no al referéndum trucho, ¿por qué? ¿Por qué trucho? Porque cuando nosotros planteamos algunas modificaciones en la propuesta que vino desde el Ejecutivo, en algunas estábamos de acuerdo, pero se desnaturalizó la propuesta que vino desde mi punto de vista del Ejecutivo en muchas cosas. Primero, se propuso que ahí debía haber paridad, ¿recuerdas? En el famoso antes Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora cambió, dijimos paridad y representación también para los pueblos indígenas o afrodescendientes. ¿De 7? Se desestimó. Pero de 7. Escúchame, se lo desestimó. Vimos. Sí, lo vimos, pero finalmente pero se votó porque teniendo paridad en cada uno de esos. Y luego, en términos de representación de género, ¿no? De las mujeres, de participación de mujeres. En el segundo caso, dijimos, en el financiamiento de los partidos políticos. Estamos viviendo lo de Odebrecht y se planteaba con claridad en la propuesta inicial que se pudiera poner coto al tema de las inversiones privadas. Nosotros dijimos, vamos a colocarlo con nombre y apellido. Planteamos que no más del 10% del financiamiento para los partidos pudieran exceder la inversión privada, ¿no es cierto? No más del 10% del tesoro del financiamiento público iba a ser el tope para que los privados pudieran aportar. ¿Qué se aprobó? Topes. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Tercera observación que tuvimos al tema, y coincidimos contigo en el tema de la bicameralidad y nos metieron el tema de la confianza. Y por eso ahí sí coincidimos y nosotros ¿pero qué van a hacer? ¿Van a votar no?
Nosotros decimos que los ciudadanos tienen que decidir. Nosotros estamos de acuerdo en que haya un referéndum, porque es un principio que legitima los procesos legales. La consulta popular, la ciudadanía tienen todo el derecho de definir este tipo de procedimientos. Pero nos preocupa muchísimo el contenido de las famosas resoluciones. Ya, pero no me has contestado. Marilena. Bueno, lo dejaremos la votación va a ser... ¿Qué va a votar? Tiene su propio referéndum. Mira, es que al interior también tenemos posiciones distintas, ¿no? Por un lado, el acuerdo que ha tenido el CEN de mi partido es el poner nueva constitución. O sea, viciar el voto. Sí, y ya vemos que quienes estamos pensando de que esto no es el mejor mecanismo. En todo caso, vota por el no. Vota por el no. Lo que estoy diciendo yo es que no estaría de acuerdo con el tema, tal y como están las reformas constitucionales, que es un gran avance para el país, es un gran avance, pero se han desnaturalizado desde el momento que se votaron así. Al principio ustedes votaron por completamente de acuerdo por el tema del referéndum en los 4 conceptos. En el camino, el propio presidente Vizcarra salió a corregirse. ¿No es cierto? Salió y dijo ahora sí, sí, sí y no. Porque no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Bueno, todavía no está claro en el caso de Frente Amplio. Ahora, 2 preguntas antes de terminar la entrevista del día de hoy. Una es el tema de la canasta, que nos lleva, porque muchas veces se ha discutido este tema y se dice, pero si son pocos el presupuesto, pero es como un gesto, ¿no? Un gesto, ¿o no? ¿Cuál es la posición de ustedes sobre el tema de la canasta navideña y de la... Porque les entregan un bono también, creo, ¿no? No. ¿O les entregan un bono o no? No, el bono es para los empleados. Solo para los trabajadores. Sí, siempre ha sido así. ¿Y qué cosa no va a haber? ¿No va a haber canasta? No, la canasta no está desde hace 2 años. El primer año que entramos hubo una canasta, hubo un bolondrón, un escándalo, y la verdad es que nosotros, bueno, por lo menos en nuestra bancada, por ejemplo, nosotros no las canastas fueron al puericultorio Pérez Araníbar. ¿Ya? Pero son gestos, ciertamente. Pero creo que el Congreso también ha venido siendo satanizado a lo largo del tiempo, en estos últimos años por lo menos, más que antes, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros nos vamos a sumar, creo, de aquí en adelante a que también el sector público pueda tener esas mismas correas de austeridad, porque es dinero público aquí y es dinero público allá. Si hablamos de derechos laborales, son derechos para todos. Pero definitivamente necesitamos en estos tiempos gestos que hablen de nuestro proceder, que hablen de que, bueno, está bien, podemos pronunciar. Eso depende de las decisiones de las mesas directivas, del consejo directivo. Entonces, yo la verdad no sabemos si hay, si no hay, porque no se nos ha comunicado oficialmente. Pero sí es que no hay. La canasta no hay, ¿eh? El año pasado no había tampoco. Pero debería llegar eso a los trabajadores. A mí me parece que sí. No, los trabajadores los trabajadores que están en el Congreso, muchos trabajadores son CAS, ¿sí? Y a partir de eso ellos mínimamente necesitan ese tema. Pero sí les dan, Marilena. Pero en el caso nuestro, la primera vez que se aprobó el tema de las canastas fue una decisión de cada congresista. Nosotros firmamos que venía del anterior. Firmamos si aceptamos o no. Nosotros dijimos que no y se acabó el tema. Ahora, ha ocurrido un incidente, yo no sé, rapidito, porque tenemos que entrar con el tigrillo Navarro, con la ministra de la Mujer, que respondió esto. Tenemos, ¿no?, el material. Adelante, por favor. 15 años y es madre de familia, la violó un vecino y está libre y tiene una orden de captura a este sujeto y no lo pueden detener. Necesito los datos para... No sé si podemos ir allá, le agradecería si usted... No voy a ver mi agenda, pero va a ir mi Es más prioridad. Claro, una niña tiene la prioridad, por supuesto, señora ministra, de su agenda. Son 2 casos. Voy a ver mi agenda. Esto no es un tema de agenda, ministra, con todo respeto, ¿no? Es un tema de justicia y no puede, y usted como ministra de Estado tiene que actuar inmediatamente, de oficio. Ya, para terminar, Mamani. Ahí sí yo me erizo. Yo creo que ya tenemos que sentar la mano en el Congreso para que este tipo de personajes no sigan siendo parte del Congreso. Yo no sé quién sea su accesitario, pero creo que debe venir el accesitario. En todo caso,
de pronto será O sea, mejor. para afuera, Mamani, ¿no es Así cierto? es. Yo sí Desafuero. estoy de Desafuero acuerdo. total. Es que no es solamente este tema de los tocamientos indebidos, de lo Lo que ha de su ocurrido. hija. Son varias cosas. empleada embarazada. Varios elementos Impresentable. que hablan de su comportamiento, de su integridad, de su yo personal, de sus Ahora, actitudes. algunos han estado y tratando los de procesos usar en los todos que está estos escándalos que involucrado. rodean a Mamani para desvirtuar o descalificar Pero los es que se llega a video Mamanis. Es que se llega a decir hasta que esto es él en su cabecita, dice, el presidente Kuczynski es muy amigo de Piñera y Piñera me ha atendido una cena. O sea, señor, no, por la misma... No puede estar ahí, el presidente Kuczynski está atendiendo sus Por problemas. favor, lo que ha sus ocurrido cosas. con el señor Mamani está contemplado como un delito. Nosotros hemos presentado ya, como bancada del Frente Amplio, una denuncia ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales liderada por el congresista Nando Ceballos, y he presentado una denuncia directa a la Fiscalía porque allí sabemos que lo van a blindar dentro del Congreso para que este señor se le investigue y se vaya. Es un delito. Él no puede seguir representando al Congreso de la República con este tipo de actitudes vejatorios contra cualquier mujer. No merece estar en el Parlamento. Ahora, para terminar, Ana María, sobre este incidente con la ministra de la Mujer, o sea... Bueno, sí, en ha realidad... generado toda una controversia, digamos, Sí, no sé creo si que fue un ha- lapsus o ha sido un gesto de... Yo creo que sí, un lapso. Quiero creer que sí un lapsus, porque definitivamente, bueno, yo... En el Perú tenemos temas de prioridad. En las que redes tenemos. le están dando con fierro que se tenemos vaya el de- ministerio, pero ¿cuál es tu juicio personal? Mi juicio personal en lo que a mí respecta como exministra de la Mujer, hay temas que son muy, pero muy importantes de atender. Creo que tenemos que asumir qué cartera estamos desempeñando y yo quiero creer, vuelvo a repetir que esto ha sido un lapsus, algo que las múltiples tareas que tiene de repente le han hecho cometer este error porque es un error. Lo que ella ha contestado es un error ciertamente, pero igual puede enmendarlo en este momento porque ella puede ordenar que se atienda, que se haga. Y en realidad la labor de un ministro en la cartera que esté, lo ideal, Nicolás, es atender personalmente las cosas, personalmente interesarse por las cosas más prioritarias, más urgentes. Entonces, bueno, ojalá que ella pueda enmendar esto con las acciones que emprende en este momento para poder un poco... Sobre todo en un escenario tan difícil para las mujeres que están sufriendo un conjunto de violencias, la ministra es ejecutivo. Y por lo tanto está en sus manos el poder operar. No tiene que consultar con la agenda, tiene que simplemente actuar y que demuestre con un acto que se equivocó y que tiene derecho a enmendarse, pero que tome el toro por las astas. Esa es la recomendación que yo le daría. Muchas gracias a Ana Gracias, María gracias a Choquehuanca ti, Nicolás. y a Marilena Foronda, Gracias, congresistas Nicolás. de la República, por estar con nosotros esta mañana.